estamos en un tema muy importante. Saludar a ese equipo médico que nos da seguimiento y apoyo, y también a toda esa población que siempre está, pues, deseosa de escuchar estas informaciones. Doctor Julio Enrique Quesada, gracias por esta participación que es muy atinada. Realmente decir que la gente a veces no entiende que cuando el doctor dice hiperandrogenismo se refiere a un exceso de hormonas sexuales masculinas que normalmente la mujer produce normalmente, pero en poca cantidad, y entonces ahora ese exceso de hormonas masculinas es lo que crea todas estas alteraciones que el doctor ha estado mencionando. Nosotros los endocrinólogos tratamos el cuadro o el síndrome de ovario poliquístico después de llegar a un diagnóstico preciso a través de laboratorios, el historial clínico, el laboratorio que hacemos de hormonas, pues y planteamos las soluciones posibles a esa mujer dependiendo de los signos y síntomas que tiene, y entonces pues consideramos la oferta terapéutica a discusión con la paciente, ya que a veces el paciente pues lo que quiere es regularizar sus ciclos menstruales, como bien ha dicho el doctor, y entonces pues indicamos y estamos de acuerdo con los anticonceptivos, pero no todos los anticonceptivos son iguales. Entonces tiene que ser un anticonceptivo que tenga las propiedades adecuadas para normalizar o regularizar estos ciclos menstruales. Otras veces está el tema del acné, el tema del hirsutismo, el tema de la virilización y muchas cosas más. Nos quería escuchar la opinión del doctor referente a los distintos tipos de anticonceptivos. ¿Qué características debe tener el anticonceptivo que debe usar una mujer con síndrome de ovario poliquístico? Muy bien, excelente pregunta. Realmente lo más esencial es que sea un anticonceptivo que sea bifásico, o sea, que tenga tanto estrógeno como progesterona. ¿Por qué? Porque eso me va a prevenir, por ejemplo, que la paciente en un futuro, que se ve en un porcentaje menor, pero puede ocurrir, pueda presentar lo que sería un cáncer de endometrio, porque el endometrio va a estar hipertrófico debido al exceso de andrógenos que la paciente va a estar presentando. Entonces, ¿qué anticonceptivo se recomienda? Uno que contenga tanto estrógeno como progesterona. En muchos casos, por ejemplo, en pacientes que no se pueda utilizar estrógenos, lo que se utiliza entonces es progesterona únicamente. Progesterona, luego de la ovulación o los siguientes 14 días del ciclo, se puede utilizar lo que sería la progesterona de forma única, para así tratar de contrarrestar la hiperplasia endometrial. Esto también se puede hacer y es muy importante porque la paciente tiene que tener un manejo continuo, tanto del ginecólogo y las otras alteraciones también de parte de su Que endocrinólogo. a veces doctor le pone, dicen, tú lo vas a usar por 3 meses, 4 meses, y piensa la mujer que ya se resolvió el problema. Claro. No, es importante que la paciente tenga conciencia de que esta es una patología que requiere un largo seguimiento, no se puede descuidar con esto, debe siempre estar al día con su consulta, y el tratamiento puede ser significativamente largo, porque realmente lo que se quiere es revertir esta condición. Y va a depender de lo que la mujer quiere, porque puede ser que lo que ella quiere es embarazarse. Claro, Y decía una de la señora que llamó, si le dan anticonceptivo no va a poderse embarazar. Claro. O sea, claro. el tratamiento va a diferir dependiendo de cuál es la intención del paciente, qué quiere la paciente que tiene esta condición. Lo importante es saber que esta condición pues tiene pues varias, diríamos, un matiz muy diferente en cada paciente, Un abordaje y distinto. un abordaje que pudiera variar dependiendo de qué quiere la paciente: regularizar su nutrición, embarazarse, perder peso, revertir la diabetes. Hay varias cosas que hay que plantearse, y a la vez también podemos decir también, doctor, que este es un tema que tiene una recurrencia familiar. Una mujer con ovario poliquístico, probablemente su mamá, su tía tuvieron también esta misma situación. Sí, se ha asociado y todavía es de etiología desconocida, pero se piensa que puede tener ciertos factores hereditarios esta condición. Bien, vamos a escuchar, doctor, qué dice la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. Adelante. Yo tuve, Baje por favor un poquito el volumen de su radio. yo tuve un parto de un par de mellizos, vía cesárea. Jamás en la vida yo volví a ver la menstruación.
¿Qué usted me dice al respecto? ¿Qué tiempo hace que usted dio a luz? 21 años. ¿Y qué edad tiene la paciente? ¿Qué edad tiene usted? 7 años. Yo tenía 37 años en aquel tiempo. Tenía 37 años cuando dio a luz a los mellizos. Sí. Y tiene 21 años que no ve la menstruación luego de ese parto. Bueno, ya colgó. Adelante, doctor. Este es un caso que sería bueno que usted pudiera explicar. Ok, a ver si entendí bien. La paciente presentó el desembarazo a los 37 años. Exacto. Y hace 21 años que no ve su regla. Después de ese parto. O sea que actualmente ella tiene más de 50 años. Claro. Hay que ver qué tiempo después del parto ella dejó de ver la menstruación. Exactamente. Hay que ver qué pasó ahí, si luego de ese embarazo se produjo alguna anomalía, dígase hormonal en su cuerpo, porque no creo que la intervención quirúrgica tenga que ver con ese trastorno de la ausencia de la menstruación, de la amenorrea. Habría que pensar, doctor, también si ella nunca vio la menstruación después del parto, de cesárea, ¿no? Sí. Si no hizo una tonía uterina o hizo algo, ustedes tienen que tomar decisiones a veces trágicas, ¿no? Sí, no, en dado caso de, por ejemplo, una atonía uterina y que se haya realizado una intervención quirúrgica adicional, dígase una histerectomía, creo que la misma paciente tendría conocimiento, se le habría Seguramente, informado. sí. Claro, claro. Entonces, yo descarto que haya sido la causa de este problema haya sido quirúrgica. Pienso más que es posiblemente algún trastorno hormonal que la paciente presentó coincidencialmente luego de su desembarazo. Y pienso que hubiese sido bueno en ese momento que la paciente tuviese un seguimiento para tratar esa parte. Claro. Ya han pasado 21 años, o sea que ya la paciente está dentro de lo que sería la menopausia Con 58 por regla de años. edad. Entonces ya no es necesario indagar mucho, pero creo que en su momento hubiese sido importante hacerlo. Claro, queremos recordarle a la gente que usted tiene la oportunidad de expresar cualquier inquietud que usted tenga comunicándose con nosotros al 809-682-9850, también a través de la línea internacional 833-380-0062 o puede ir hasta nuestro canal en YouTube y ahí dejarnos sus preguntitas. Hay una oyente, su nombre es Marianela Durán y ella quiere saber si se cura el síndrome de ovarios poliquísticos y también quiere saber cómo tratar el vello facial, el tema del hirsutismo que hablábamos. Excelente pregunta. Este síndrome es una enfermedad en la cual va a tener un manejo. La paciente se va a manejar porque no siempre, o mejor dicho, no tiene una cura. Es algo que se maneja, se controla y va a tener un seguimiento en la consulta. Es como, por ejemplo, una paciente con hipertensión, una paciente con diabetes, ya que la única solución radical sería extirpar los ovarios. En dado caso de que sea una paciente que no desee tener más hijos, que tenga repercusiones severas, producto de la enfermedad, también hay que tener en cuenta la edad de la paciente, sobre todo, para ser radical en el manejo de esta patología. Pero es una enfermedad que se maneja y se controla. En cuanto al vello facial, se puede realizar depilación láser, por ejemplo. Existen también unas cremas que actúan a nivel facial, específicamente van a influir en el desarrollo del vello y la paciente va a experimentar una mejoría significativa en este aspecto. Además, también el manejo hormonal va a influir mucho en que la paciente mejore y que no presente aumento en la salida de vello facial. Entonces, son muchas cosas que van a influir en este tratamiento. Doctor, cuando una madre tiene ovario poliquístico y quisiera evitar que su hija desarrolle este problema, ¿qué puede hacer o cuándo debe intervenirse esa niña? Bueno, realmente usted dice la niña o el adolescente. La adolescente, ok. Bueno, lo importante es acudir a la consulta. Eso es lo primero, ese es el primer paso. Recordarles a nuestra población que siempre es bueno realizar los chequeos ginecológicos. Aunque un adolescente no haya presentado relaciones sexuales, de igual forma es bueno que acuda a la consulta para que se le evalúe, se le dé un seguimiento a sus ciclos menstruales, a su regla. Y ya por ahí, partiendo de ese punto, podemos hacer un diagnóstico si la paciente presenta algún síntoma, dígase el hirsutismo, acné,
aumento de peso, ausencia de la menstruación, entre otras alteraciones. Todo esto podemos diagnosticarlo siempre y cuando la paciente acuda a la consulta. O sea que ese sería el primer paso, ante todo. Entonces, doctor, ahora que hace énfasis en ese tema de la importancia de la consulta, aún en esa paciente que no se ha iniciado sexualmente, ¿puede aparecer el síndrome de ovarios poliquísticos en una paciente que no ha tenido actividad sexual, que no ha iniciado su actividad sexual? Sí, claro, porque de hecho no se relaciona con la actividad sexual. Es un problema que se va a presentar específicamente en el ovario. Okay. Y no se relaciona en nada con lo que sería el coito o acto sexual. Bien, es importante esta parte porque la gente tiene tiene la idea de que debe ir a consulta ginecológica cuando inicia la actividad sexual. Entonces puede aparecer un síndrome de ovario poliquístico y estar esta paciente sufriendo de esta enfermedad y no saberlo porque no va a consulta. Y usted puede apartar una cita con el doctor Julio Enrique Quesada para que cualquier duda de este tipo usted la pueda despejar por allí, por el consultorio. Él tiene consulta privada de lunes a viernes en horarios de 8 a 12 del mediodía en la Torre Profesional Pereica, en la suite 302. Allí usted puede llamar para hacer su cita al 829-842-0001. 829-842-0001. Doctor, el tema de la actividad sexual, la sexualidad de esta paciente con el síndrome de ovario poliquístico se ve afectada, pierde el apetito sexual, hay dolor al tener relación sexual. Explica esta parte para que la gente pueda educarse. Bueno, en lo relevante al acto sexual, la paciente puede presentar lo que sería una reducción en la lubricación vaginal, sobre todo al momento de intimar, y esto puede producirle molestias, sensación de resequedad, y puede producirle dolor también por esta condición. En muchos casos, no en todos, se ha visto también disminución de la libido, de lo que sería el apetito sexual, el deseo, y esta parte también puede verse afectada. Se recomienda, además de los tratamientos que mencioné, que la paciente, en dado caso de que presente obesidad, tenga un cambio en su estilo de vida, que presente una buena alimentación balanceada, que haga ejercicio regularmente, para que así pierda peso. Y la pérdida de peso es algo también fundamental en este tipo de enfermedad. Muy bien, doctor, así mismo es. ¿Y le parece que también estas mujeres, pues, con ovario poliquístico presentan otro tipo de alteraciones, aparte de las que usted ha mencionado, como serían alteraciones de su salud mental, vamos a llamarlo así, Claro. Ansiedad, depresión? Hay estadísticas que muestran que las mujeres con cuadros de ovario poliquísticos o síndrome de ovario poliquístico pueden tener 3 veces más ansiedad y depresión. ¿Con qué frecuencia ve esto usted en su consulta? La ansiedad y la depresión, en la experiencia que tengo, no la he visto tan marcada, pero sí puede presentarse también. Puede presentarse, y sobre todo en aquellas pacientes, por ejemplo, que antes de manifestar el síndrome, o sea, en una época de su vida en la cual presentaban sus reglas de forma regular, y además de esto manifestaban lo que era el síndrome premenstrual de una forma muy severa. Entonces, en este tipo de pacientes sí he visto un aumento de lo que sería la falta de ánimo, la apatía, la depresión. Pero por lo general no he visto hasta ahora una alta incidencia de alteraciones neurológicas. Bueno, a la gente que nos escucha queremos recordarles que hoy estamos conversando con el doctor Julio Enrique Quesada y hablamos sobre ovarios poliquísticos. Si usted tiene alguna duda con relación a este tema, puede comunicarse con nosotros marcando al 809-682-9850. También puede hacerlo a través de la línea internacional 833-380-0062 o puede ir hasta nuestro canal en YouTube Rumba FM y por allí en el chat dejarnos sus preguntitas. Doctor, ¿existe alguna relación entre síndrome de ovarios poliquísticos y cáncer de ovario? Buena pregunta. Realmente, en cuanto al cáncer de ovario, no se ha relacionado directamente, pero sí el síndrome de ovario poliquístico puede, en cierta forma, aumentar lo que sería la predisposición a esta condición, al igual que también cáncer de endometrio, por la hiperplasia que la paciente va a presentar. Cuando digo hiperplasia,
para que me entiendan, va a ser un aumento del grosor endometrial. El endometrio es la capa interna del útero, el útero es un órgano hueco, entonces el endometrio viene siendo la capa interna, o sea, la parte de adentro del útero, para que me entiendan. Esta parte, este tejido se va a tornar bastante grueso durante el síndrome de ovario poliquístico y puede aumentar la predisposición a un cáncer en esa zona. Por eso es bueno el uso de progesterona para tratar de contrarrestar esta condición. Entonces, respondiendo a la pregunta, yo diría que puede aumentar la predisposición, tanto a cáncer de ovario como también cáncer de endometrio. Excelente. Bueno, doctor, entonces usted hablaba de el tema de la importancia de esa consulta cuando la paciente es adolescente. ¿Esto se hace para detectar a tiempo o hay alguna manera de prevenir que aparezca este síndrome en una paciente cuando se empieza con esa consulta temprana y demás el seguimiento adecuado? Yo diría que prevenirlo no hay forma. Lo que podemos es diagnosticarlo a tiempo y darle el manejo que tanto la paciente necesita. Manejo oportuno. Exacto, un manejo oportuno, a tiempo, de calidad, para que la paciente pueda tener un estilo de vida normal. Si la paciente tiene deseo genésico, pueda tener sus hijos en el futuro y pueda tener una condición de vida normal, ya que este síndrome, mientras más se posterga, mientras más avanza, va produciendo un daño en el cuerpo. Por ejemplo, a nivel de hígado, como mencioné, hígado graso, también puede conllevar a una cirrosis hepática. A nivel endocrinológico, una diabetes mellitus, producto de una resistencia generalizada a la acción de la insulina. Entonces, por ende, va a haber una hiperinsulinemia, o sea, los niveles de insulina en la paciente con síndrome de ovario poliquístico van a estar elevados. Y si a eso le agregamos otro factor de riesgo, la misma obesidad. Exacto. El tabaquismo, la exposición a tóxicos, todo, son muchos factores que ya esa joven o esa puber que va a presentar este cuadro que sospechamos que puede desarrollarnos síndrome de ovario poliquístico, entonces si podemos tomar medidas, pues su calidad de vida será mucho mejor. Claro, vamos a escuchar qué dice la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buen día, como siempre, muy interesante el programa. Gracias, adelante. Doctor, cuando usted hablaba de los signos y síntomas del síndrome, no mencionó el dolor. ¿Una paciente de síndrome de ovario poliquístico puede presentar dolor? Le escucho, gracias. Gracias por su llamada. Adelante, doctor. Sí, puede presentarlo. Es algo que ocurre en muy poca frecuencia, pero puede ocurrir. ¿Por qué digo muy poca frecuencia? Porque en la mayoría de los casos los quistes no van a producirle dolor a la paciente. El dolor sería ya, por ejemplo, si se puede conllevar a una ovulación. El dolor se relacionaría más con la ovulación que con los quistes. Ahora bien, como el ovario puede tener un aumento del tamaño en su volumen por la cantidad de quistes, puede presentar también lo que sería una torsión ovárica. Y esto ya es una emergencia quirúrgica. Es algo que puede verse. Entonces, como mencioné, puede ser en muy bajo porcentaje el dolor, pero puede ocurrir. La lesión del quiste ovárico puede crecer de manera aislada y no ser necesariamente el síndrome de ovario poliquístico, como usted mencionó al principio, pero también ese quiste puede estar asociado a otro tipo de lesiones. Exactamente, también es correcto. Bueno, vamos a seguir escuchando a la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Buenas. Sí, Bienvenida. adelante. Ay, discúlpeme que llamé ahorita y otra vez tuve que llamar porque el tema está muy interesante y el doctor explica muy bien, me está gustando mucho. Gracias. Entonces, él habló de la progesterona. Quiero saber si es una crema o es una pastilla y cómo es que se debe tomar, si él pudiera decirme, por curiosidad, para yo saber, porque tengo una hija que tiene ovario poliquístico. Y entonces llevé al médico, sí, y me le indicó que la pastilla de la anticonceptiva. Entonces, como que ella sigue igual. A ver qué me diría él. Perfecto. Adelante, doctor. Hola, buenos días. Realmente el tratamiento inicial es el uso de anticonceptivos orales. Se recomienda, como mencioné anteriormente, que sea compuesto tanto por estrógeno como por progesterona. En dado caso de que la paciente no pueda utilizar estrógenos por alguna condición, entonces podemos usar progesterona siempre y cuando podamos tener un registro o tener constancia de si la paciente está ovulando o no.
Si está ovulando, podemos utilizar la progesterona en los siguientes 14 días luego de la ovulación para tratar de contrarrestar la hiperplasia endometrial. La progesterona sería, el uso sería a través de tabletas, vía oral, pero es bueno siempre acudir a la consulta. Esto es un trastorno que requiere un manejo disciplinario por parte del ginecólogo y también por parte del endocrinólogo. El tema del tratamiento quirúrgico para el ovario poliquístico, ¿cuándo recurrir a este tipo de procedimientos? Muy buena pregunta. El manejo quirúrgico va a depender mucho de la edad de la paciente. ¿Qué otra cosa influye también? El deseo genésico de la paciente. Por ejemplo, si es una paciente que tiene más de 35 años, si es una paciente que ya tiene su deseo genésico cumplido, que tiene sus hijos, o también una paciente que no quiere tener hijos ya, que llegó a ese rango de edad, por ejemplo, y no quiere tener hijos, eso se dialoga, eso se trata, y por ende entonces ya en base a eso podemos conllevar al tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico más radical sería la extirpación de los ovarios. Esa sería la opción radical para este problema. Otra cosa que se puede hacer es tratar de eliminar los quistes, pero el detalle está en que los quistes van a volver a resurgir si la paciente no está manejada clínicamente. Entonces, podemos hacer dos tipos de manejo, como mencioné. Uno es tratar de eliminar los quistes, que no siempre se puede hacer, es algo muy complejo, y la otra sería ya la extirpación total del ovario afectado. Bien, doctor, ¿hay alguna asociación del síndrome de ovario poliquístico con otras enfermedades, además de las que ya usted ha mencionado, que pueden llegar como consecuencia de alargar o no tratar a tiempo este síndrome? Sí, claro. Por ejemplo, uno de los problemas de la prolongación de esta enfermedad sin manejo sería el desarrollo de una diabetes mellitus. Por ejemplo, la paciente puede debutar primero con una intolerancia a lo que sería la glucosa o una prediabetes, para que me entiendan. Ya posteriormente a esto, la paciente va a presentar resistencia a la insulina. La insulina es la hormona encargada del manejo metabólico de la glucosa en el cuerpo. Es la hormona que se va a encargar de tomar ese azúcar que usted tiene en la sangre, llevarlo dentro de la célula para que la célula lo utilice como una forma energética y así se consume ese azúcar, esa glucosa. ¿Qué pasa? Cuando la insulina no funciona, que es lo que ocurre en este caso, usted va a tener no solamente un exceso de azúcar en la sangre, o sea, una hiperglicemia, también usted va a tener una hiperinsulinemia, porque el cuerpo, tratando de contrarrestar ese exceso o esos niveles de azúcar en la sangre, va a liberar más insulina y más insulina. Entonces la paciente debuta tanto con hiperglicemia como hiperinsulinemia. Entonces esto es algo que puede verse, puede presentarse si la paciente no se trata a tiempo. Muchos pacientes también, doctor, a veces la gente no entiende, dice, me envían la insulina y la tengo alta y dicen que soy diabético. La realidad es esa, que el páncreas está produciendo más insulina para vencer la resistencia. La resistencia es que la insulina no está trabajando adecuadamente. Y otras veces, o muchas veces diríamos, los pacientes tienen resistencia a otra hormona que se produce en el tejido graso, que se llama leptina, y que tiene la capacidad de crear un efecto anoresígeno, o sea, controlar el apetito, y la resistencia a la leptina está en el trasfondo también de los pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, y probablemente sea esta la causa fundamental de esa resistencia, tanto la leptina como la insulina, la raíz del problema del síndrome de ovario poliquístico. Otra alteración que puede verse también es lo que sería el depósito de grasa a nivel del hígado, sí, lo que se llama esteatosis hepática. Que de hecho es una de las señales que hay resistencia a la insulina, como tener los triglicéridos elevados, el azúcar ligeramente alta, ese que usa la gente dice, eso no es nada, 110, 106, eso fue que te comiste una yuca anoche, no. Eso hay que revisarlo. Esa es una foto instantánea de ese momento. Entonces, claro, si usted está teniendo prediabetes, está teniendo alteraciones menstruales, está teniendo algunos de los signos que el doctor muy bien ha descrito, pues entonces hay que pensar que usted pudiera tener un síndrome de ovario poliquístico y debe acudir a su ginecólogo lo antes posible.
Doctor, usted dice que el seguimiento del síndrome de ovario poliquístico es largo, el tratamiento es largo, es una enfermedad que no se cura. Entonces, ¿qué cambios debe experimentar en el estilo de vida, en la alimentación, una paciente que tiene ovarios poliquísticos? Claro, es recomendable que tenga una dieta baja en azúcar, una dieta baja también en lo que serían los almidones, una dieta rica en vegetales, en verduras, vitaminas, antioxidantes, reducir un poco también lo que serían los carbohidratos, no dejarlos, reducirlos. Entonces es fundamental. Aún los diabéticos, el 60% de la ingesta debe ser carbohidratos, que la gente piensa, dieta cero carbohidratos, eso nada más existe en la mente de algunas personas. Exactamente, los carbohidratos el cuerpo los necesita, porque es una fuente de energía para el cuerpo. Entonces, en este caso es reducir un poco los carbohidratos, no es suspenderlos. Además de esto, también se recomienda mucho que la paciente haga ejercicio de forma regular para que pierda peso. Inmediatamente la paciente pierde alrededor de unas 20 libras. El cambio es significativo. Incluso pacientes que no ovulaban, que presentaban anovulación, se ha visto ya que empiezan a ovular. Y se embarazan también. Exactamente. Fácilmente. Se embarazan más fácil. El manejo ya de lo que sería la regularización del ciclo es mucho más fácil también. Entonces la alimentación es fundamental y el ejercicio, porque así me reduce también lo que serían los riesgos cardiovasculares. Este tipo de enfermedad también se ha relacionado con lo que serían alteraciones a nivel del corazón. Entonces hay más predisposición al desarrollo de hipertensión, al desarrollo también de lo que serían trastornos coronarios a nivel directamente del corazón. Entonces todo esto podemos prevenirlo. Hay dislipidemia. La dislipidemia es un trastorno generalizado en el cuerpo con el manejo de las grasas, de los lípidos. Y estas grasas se me van a depositar a nivel de las arterias del cuerpo. Imagínense, por ejemplo, que un segmento de grasa se desprenda en algún momento de una de estas arterias y vaya directamente al corazón y me produzca una oclusión coronaria, me va a conllevar a un infarto agudo de miocardio. Entonces, esa misma grasa también se deposita en el hígado. Me produce una esteatosis hepática que va progresando, grado 1, grado 2, grado 3, y puede conllevarme a una cirrosis hepática. Entonces, son muchas cosas realmente que se relacionan a este síndrome. Por eso es fundamental diagnosticarlo lo más pronto posible y tratarlo, también manejarlo. Entonces ya finalmente, y esta pregunta va para ambos, ¿quién debe atender a la paciente con síndrome de ovarios poliquísticos? ¿Debe haber una atención en conjunto de ginecología y endocrinología? ¿Cómo debe darse eso? Yo diría que el manejo exacto debe ser multidisciplinario, debe ser de parte del ginecólogo y el endocrinólogo. Es un manejo que debe ir de la mano de ambos profesionales de la salud. El ginecólogo se va a encargar de la parte menstrual, la parte también la afectación ovárica, la ovulación de la paciente. Ya el endocrinólogo va a manejar lo que serían los demás trastornos, como el trastorno de la glicemia, de la hiperinsulinemia. Además de esto también la obesidad, sobre todo la nutrición de la paciente. Entonces es un manejo multidisciplinario. Bien, agradecer al doctor Julio Enrique Quesada por acompañarnos en el día de hoy. Y antes de irnos, recordarles que el doctor tiene consulta privada de lunes a viernes en horario de 8 a 12 del mediodía en la Torre Profesional Pereica. Allí está en la suite 302 y usted puede comunicarse al 829-842-0001 para apartar su cita. Doctor Cristian. Dar las gracias a Julio, realmente ha sido muy gratificante tenerte por acá y decir asimismo que esta es una patología de manejo tanto multidisciplinario como interdisciplinario, porque puede abarcar tanto a los cardiólogos, a los gastroenterólogos, los ginecólogos, los endocrinólogos, de manera que una paciente puede presentar diferentes patologías asociadas al síndrome de ovario poliquístico. Y pues decirle al público que siempre habrá una salida, siempre habrá una oportunidad para mejorar la calidad de vida de estas pacientes que realmente pueden necesitar a veces hasta el apoyo de un psicólogo cuando ya tienen tanto trastorno, porque a veces el problema del hirsutismo, del acné, no los deja tranquilos. Realmente decir que ha sido un placer para nosotros tener a Julio por acá con nosotros y
cada uno de los oyentes sé que ha sido edificado en lo que es el síndrome de ovario poliquístico. Así es.